asociaciones civiles allí siguen el rastro del dinero que gastan los partidos políticos en el proceso de campañas electorales. Apenas han descubierto el inicio de lo que puede ser un gasto multimillonario, donde mantienen estructuras que son verdaderos mercenarios del voto. Saludamos a David Romero, quien tiene información. Buenas tardes, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Pues bueno, se ha presentado un informe bastante interesante en nuestro país sobre el gasto de campañas, pero no es un número que se maneje referente a los datos oficiales, a las cantidades que el gobierno federal otorga a cada uno de los partidos para que haga su acto de campaña y todos los actos de campaña que tiene que realizar. En verdad es un informe que da cuenta de todas las cantidades de dinero que se manejan en las campañas que son ocultas. Ellos mencionan que de cada peso que se entrega de manera oficial para gasto de campaña, de manera oculta por debajo de la mesa, como dicen ellos, se manejan 15 pesos. Eso da un referente muy grande en cuanto a la diferencia de cantidades que manejamos de manera oficial y las que se manejan de manera oculta. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, pues hicieron un seguimiento muy puntual a cómo se maneja o cómo se está elevando la economía referente a cada mes del año en época electoral o en año electoral. Vamos a escuchar a María Amparo Casars, una de las activistas sociales más significativas en nuestro país. No hay manera, ¿sí?, de que las trampas no se descubren si no se transforma primero el dinero en efectivo. Y ahí hicimos un trabajo con los datos oficiales del Banco de México, en donde descubrimos que en los meses anteriores a la campaña, de febrero a junio, sube 37,000 millones el dinero en efectivo que hay en la economía. De igual forma, el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, pues bueno, mencionaba una opción para poder eliminar todo lo que se llama el clientelismo en México. El clientelismo es aquella acción que generan los partidos políticos o inclusive los independientes para hacer la compra de votos o la coacción de votos. Ha llegado inclusive algún partido político a comprar no el voto, sino la credencial de elector, lo que utilizamos aquí en México para poder presentar nuestra credencial, que nos den las boletas electorales y entonces ejercer nuestro voto. Se ha ejercido inclusive la compra de esta credencial para evitar que el partido opositor tenga en realidad los votos que contarían con ellos. Este tipo de acciones, menciona Luis Carlos Ugalde, sería bueno eliminarlo si se hace un voto obligatorio. Un voto obligatorio que tendría consecuencias, ya pueden ser económicas o pueden ser en cuestiones de trámites oficiales. Vamos a escuchar a Luis Carlos Ugalde. No es lo mismo comprar una elección, entre comillas, cuando vota el 45% del electorado que cuando vota el 85 o 90. El ejercicio clientelar pierde lógica, se desmorona. Y por lo tanto pensamos que hacer efectivo el voto obligatorio es una manera inteligente y eficaz de romper los cimientos de la lógica del clientelismo electoral. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestros estudios. Y en esta parte del programa quiero saludar a Sadi Curi, consultora en materia de seguridad pública y ciencias penales. Sadi, buena tarde. Gracias por acompañarnos como siempre. Y Dania, muy buenas tardes, gracias a ustedes, a la orden. Cada vez que se acerca un proceso electoral, entramos siempre en este tema. El dinero ilícito que puede permear las campañas. La pregunta es siempre la misma. ¿Por qué el Estado no se protege contra esto? ¿Por qué los propios candidatos no hacen lo suyo? ¿O a nadie le interesa sacar cuentas? Bueno, lo que pasa es que tanto el Estado como los candidatos son los primeros beneficiarios de esto. En México, como en muchos países de Latinoamérica, tenemos estos dichos populares, estas frases que en ocasiones se convierten en leyes tácitas. Y hay una que creo que aplica perfectamente bien para este magnífico estudio que hace Mexicanos contra la Corrupción. Las campañas en México se ganan con dinero y estructura. Son dos elementos fundamentales para que se pueda ganar una elección. La estructura, bueno, evidentemente, las bases de los partidos, toda la estructura que tienen. El dinero es fundamental. En México las elecciones se ganan en mayor parte por la inversión que se haga, evidentemente ilícita. Ahora, digamos en el contexto de México, Sadi, el crimen organizado, el narcotráfico, uno pudiera pensar que está detrás de las campañas también. Desde luego. Hay tres instituciones que este informe refiere de manera muy puntual.
de donde se puede obtener un financiamiento ilícito. Uno es el desvío del erario público. El otro son aportaciones de particulares de manera irregular y una tercera es dinero del crimen organizado. Cuando se obtiene recurso del erario público, bueno, esto es todo un entarimado de corrupción por medio del cual se hacen contratos fantasmas, se presentan facturas para cobrar servicios que nunca se hicieron, etcétera, etcétera, y obtener dinero del mismo gobierno para obtener recurso ilegal. El otro sería el dinero que aportan los particulares, bajo la promesa de que se les van a otorgar contratos, se van a bajar impuestos, se les van a otorgar impunidad en caso de que hayan estado delinquiendo, etcétera, etcétera. Y el tercero, el dinero de la delincuencia organizada, desde luego, aportaciones que dan a las campañas para obtener el beneficio del gobierno para poder operar con impunidad, que no sean investigados, que no sean detenidos, y si llegaran a ser detenidos, que inmediatamente sean liberados. Posterior a los procesos electorales, Adi, ¿hay alguna investigación seria con resultados de organismos del Estado que garanticen que por lo menos los ciudadanos de México van a enterarse qué pasó con ese dinero, de dónde vino, quién sí lo tuvo o quién no? Es muy difícil porque en México nos hemos especializado en entarimados de lavado de activos, de lavado de dinero, de ocultar las cuentas, de evitar que lleguen a los organismos que realizan acciones de contraloría, que hagan las búsquedas. En México, de verdad, si ese ingenio y esa capacidad para organizar estos entarimados los utilizáramos para cuestiones legales, creo que otro será nuestro escenario. A mí me parece muy puntual este estudio. Es una radiografía extraordinaria la que está haciendo Mexicanos contra la corrupción. Llegan a conclusiones interesantísimas. Por cada peso legal, como decían en su cápsula, por cada peso legal asignado como presupuesto, se gastan 15 más. Están 10 veces arriba de los topes de presupuesto legal. Entonces, vamos, aquí tenemos una radiografía de lo que está pasando en México y nuevamente es la sociedad organizada quien está levantando la mano y preocupa mucho, y un comentario muy al margen en cuanto al estudio, pero totalmente ad hoc por la situación por la que estamos pasando. Sí. Es terrible que un candidato que ahorita aspira a la presidencia, que evidentemente llegará y evidentemente la ganará, señala a la organización civil como un enemigo del gobierno. Eso me parece terrible, porque al final del día son los que están levantando la mano y son los más puntuales. Y ya que tocas, bueno, estamos hablando por supuesto de tema electoral, financiación de campañas, pero antes de terminar te hago una pregunta. Luis Carlos Ugalde está haciendo una propuesta de que el voto en México se haga obligatorio. ¿Factibilidad de que esto llegue a concretarse de alguna manera ahora o después? No lo creo, no me parece la manera correcta. Creo que en México le estamos apostando, esta es una política reactiva. Vamos, ya que tengo el problema, lo que hago es reaccionar. Yo creo que apostaríamos mucho más a la prevención, cómo poder evitar que esto suceda, cómo poder concientizar a la ciudadanía del valor del voto popular. Vamos, me parece terrible. El señor Ugalde me parece una persona muy puntual y muy inteligente, pero creo que aquí se equivoca. No puedo yo obligar a alguien a que vote. Imagínate, voy a multarte si no votas, voy a llevar a cabo acciones o coacciones si no llegas a votar. Creo que no es la medida correcta. Creo que debemos de buscar otras alternativas preventivas. Esto es reactivo 100% y francamente no creo que pueda ser una buena solución. Sadi Curi, consultora en materia de seguridad pública y ciencias penales. Sadi, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. Y Dani, un placer. Muchas gracias. Igualmente.